Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites. Es otra de sus decisiones apresuradas, abruptas, viscerales. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Señor presidente, para Nicaragua, estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia. No los reconocemos y no nos vemos siendo parte y o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los estados y la dignidad de los pueblos. Es otra acción característica de la administración sandinista. Cuando se ve acorralada, huye. Quiere irse, pero no escapará de la justicia internacional. Nicaragua es un estado signatario de la Carta de la ONU y ha ratificado tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, explican juristas. Decimos que una vez más, el Consejo de Derechos Humanos, ese Consejo, viola su propia normativa contenida en la Resolución 6251, aprobada el 15 de marzo del 2006, durante el 60º periodo ordinario de sesiones, en el cual se establecieron los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, así como la obligación de eliminar la aplicación de un doble rasero y de eliminar la politización. La dictadura de Managua reaccionó iracunda contra el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua, que un día antes, el 26 de febrero, presentó ante la ONU un informe sobre la anulación de las libertades en el país. Además, acusó directamente a Ortega, Murillo, jefes militares y policiales como responsables de crímenes de lesa humanidad. El informe del autodenominado grupo de expertos que Nicaragua no reconoce, al igual que los informes anteriores, las declaraciones, comunicados y actualizaciones de esa oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerencia en los asuntos internos de los estados y para irrespetar la soberanía nacional. Los abogados del GREN también documentaron el papel que jugó cada institución del Estado para aplicar control, vigilancia, asedio, hostigamiento, acoso, destierro y desnacionalizaciones contra la población. El destape incomodó tanto a la dictadura que ordenó a su canciller emitir una nota dirigida a la ONU para anunciar su salida del Consejo de Derechos Humanos, pero antes la propia Murillo se encargó de acusarlos de falsos y de apoyar con sus revelaciones a quienes el Estado califica como golpistas. Los tildó como caja de resonancia de esos grupos. El autodenominado grupo de expertos, la oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos se han convertido en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense.
El Estado partidario señaló al Consejo de Derechos Humanos y a sus mecanismos de ser plataformas políticas para desprestigiar a su régimen y obstaculizar el desarrollo del país, aunque su escape responde a una situación en específico. El GREN destapó con testimonios y documentos el aparataje utilizado en las tácticas represivas, pero sobre todo ese grupo de expertos le puso los focos al ejército, la institución que ha operado en las sombras, con sus órganos de inteligencia, entrenamiento y suministro de armas. Y son los mismos que hoy celebran y promueven la imposición de medidas coercitivas unilaterales que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado y ha declarado ilegales por ser violatorias del derecho internacional. Ortega y Murillo se aíslan cada día más, se quedan más solos y se encierran en un modelo en el que pretenden manejar a todos los actores sociales y políticos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. El que no está con ellos es su enemigo. Repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que deberían servir al bien de todos. El GREN en el documento instó a que se demande a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por la privación de la nacionalidad a más de 450 nicaragüenses y colocó especial atención en las ejecuciones extrajudiciales con implicación directa del cuerpo castrense. ¡Derecho! La rabieta política del régimen, a como la han calificado opositores, no es tan fácil de cumplir, ni tampoco lo exime de la continuación de las investigaciones en su contra. Dentro o fuera del Consejo de Derechos Humanos, están obligados a rendir cuentas. There are human rights conditionalities that are implied in these treaties. In particular, the Free Trade Association Agreement between the European Union and Central America. We think that Nicaragua is a case in point since this treaty has come into force mid last year to enforce the Global Human Rights Clause. Hola, soy Marlene Balmaceda. Hoy le presentamos ¿qué consecuencias traerá para Nicaragua la huida del régimen del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Hoy está en Ahora para evaluar las implicaciones de esta carta enviada por el régimen de Ortega a la ONU, la activista política, defensora de derechos humanos y miembro del espacio de diálogo y confluencia entre actores nicaragüenses, Aide Castillo. Bienvenida, Aide. Muchas gracias, Marlene y Artículo 66 por esta oportunidad para conversar sobre todas estas decisiones que son de suma preocupación para el pueblo de Nicaragua. Aide, esta decisión acelerada del régimen de Nicaragua de salirse del Consejo de Derechos Humanos en respuesta al contundente informe del GREN que denuncia sus crímenes de lesa humanidad, ¿cómo lo interpretas?
La salida de la dictadura Ortega Murillo del Consejo de Derechos Humanos, que es el encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo, hacer frente a situaciones de violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones, y que fue creado en 2006, realmente que no sorprende, porque este régimen ha instaurado una dictadura conyugal en Nicaragua que ha roto y ha violado todas las normas internacionales de los derechos humanos. Y no sorprende porque su carácter, su actuar, su naturaleza, su modus operandi es totalmente contrario a los preceptos de protección de la vida, de los derechos humanos, de las libertades, de la paz, de todo lo concerniente a la protección de los derechos humanos de las personas. ¿Cuál es el proceso que debe cumplirse para que se concrete esta salida de Nicaragua? ¿Es tan sencillo como notificarlo en una carta? Que yo conozca, no hay un mecanismo para que un país, digamos, abandone pues, el Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué se sobreentiende de que todos los Estados miembros de Naciones Unidas están obligados a cumplir con todos los mecanismos que para la protección de los derechos humanos esta organización ha establecido? Ahora, sabemos de que el régimen ha argumentado que se sale porque considera falso el informe que ha realizado y que ha presentado el día de antier el Consejo, el grupo de expertos de derechos humanos para Nicaragua, que tiene un mandato del Consejo de Derechos Humanos para investigar los crímenes de lesa humanidad que ha cometido la dictadura. Realmente para mí el hecho de que se use ese argumento y que la dictadura saque al Estado de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos no es más que una prueba, digamos, de que todo lo que se ha dicho de este régimen es real, es verdadero. Nosotros hemos trabajado también de cerca y consideramos que la labor que hace el grupo de expertos es una labor sumamente delicada, profesional, basada en testimonios reales. Hemos visto todo su trabajo. Y lo que el régimen está haciendo prácticamente es como confirmar, reafirmar que es una dictadura que no respeta absolutamente ningún mecanismo, ningún convenio que ha sido creado para proteger los derechos humanos, porque esta dictadura tiene como único objetivo perpetuarse en el poder y conservar todos sus privilegios. De manera que conocer, que se haga público un informe donde se reconoce que realmente han cometido crímenes, que ha habido una complicidad de todas las instituciones del Estado de Nicaragua, incluyendo las instituciones que han sido creadas para la seguridad humana, territorial en el país, lo deja completamente desnudos ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional. O sea que prácticamente ellos con esta actitud, con este actuar, confirman de que han tenido una actitud criminal en contra del pueblo de Nicaragua. ¿Cómo queda el país ante esta decisión? Ya ha abandonado varios foros internacionales donde se les cuestiona su deriva autoritaria. Esto no es nuevo. Realmente para mí el hecho de que se use ese argumento y que la dictadura saque al Estado de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos no es más que una prueba, digamos, de que todo lo que se ha dicho de este régimen es real, es verdadero.
Nosotros hemos trabajado también de cerca y consideramos que la labor que hace el grupo de expertos es una labor sumamente delicada, profesional, basada en testimonios reales. Hemos visto todo su trabajo. Y lo que el régimen está haciendo prácticamente es como confirmar, reafirmar que es una dictadura que no respeta absolutamente ningún mecanismo, ningún convenio que ha sido creado para proteger los derechos humanos, porque esta dictadura tiene como único objetivo perpetuarse en el poder y conservar todos sus privilegios. De manera que conocer, que se haga público un informe donde se reconoce que realmente han cometido crímenes, que ha habido una complicidad de todas las instituciones del Estado de Nicaragua, incluyendo las instituciones que han sido creadas para la seguridad humana, territorial en el país, lo deja completamente desnudos ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional. O sea que prácticamente ellos con esta actitud, con este actuar, confirman de que han tenido una actitud criminal en contra del pueblo de Nicaragua. El Estado acusa al GREN de emitir calumnias, falsedades, de evidenciar un doble rasero y de estar politizado. ¿Cómo afectó al régimen este informe que desgrana su violencia sistemática y el empleo de todos sus más altos actores políticos para aumentar sus mecanismos de represión? ¿Qué acciones debería tomar la comunidad internacional? Yo pienso, pues, como defensora de derechos humanos, que esto más bien lo que debe de traer consigo es que la comunidad internacional actúe de una forma más beligerante. Me parece que el informe del GREN, del grupo de expertos, da pistas. Llama, por ejemplo, a que no se le siga brindando financiamiento porque ya se sabe que va prácticamente a fortalecer su aparato represor. Habla de que se hablan casos, digamos, para que pueda haber justicia internacional, justicia universal, y todos estos procedimientos están en manos de los estados miembros de Naciones Unidas, muchos de ellos que han condenado al régimen, pero que todavía no vemos un actuar coherente para pasar acciones directamente. Hay algunos iniciativas, algunos movimientos para la justicia internacional y la justicia universal, pero que creemos que este informe del GREN lo que debería de causar es un aceleramiento, una acción más proactiva, más beligerante de todos estos estados que podrían perfectamente recurrir para que Nicaragua, como se está haciendo en el caso de Argentina, obtengamos un proceso más acelerado para que puedan ellos, digamos, rendir cuenta ante los tribunales internacionales. ¿Cómo impacta en los nicaragüenses esta decisión? Ortega y Murillo prácticamente tienen cercado a sus propios ciudadanos. Me parece que también aquí lo más importante es saber que el pueblo de Nicaragua es una gran cárcel, que la dictadura Ortega Murillo está en una guerra en contra de un pueblo que se resiste a vivir sin libertad, sin democracia y sin sus derechos con los que ha nacido. De manera que aquí estamos obligados a procurar lo más pronto posible la salida de esta dictadura, y para esto se requiere un trabajo, fortalecer todo el trabajo de resistencia que ya el pueblo de Nicaragua hace adentro, el que hacemos en el exilio, el que hacen las organizaciones opositoras, el trabajo de documentación, de denuncia que hacemos las organizaciones de derechos humanos, pero trascender a una propuesta concreta
que obligue a la dictadura a salir y que podamos transitar y dar paso a la reinstitución y yo diría pues a una nueva manera de hacer la política y de vivir en democracia en Nicaragua. Este acto de salirse del Consejo de Derechos Humanos yo creo que también desafía a la oposición nicaragüense para que trascendamos y a la comunidad internacional a pasar también del lamento, de los pronunciamientos a acciones más concretas, como el mismo grupo de expertos ha llamado a hacerlo. Gracias, Aide, por compartir tu análisis con nosotros. Con gusto, aquí estoy siempre para apoyar en lo que está en mis posibilidades. Gracias, Aide. Con esto concluimos que este ataque desesperado del régimen responde a la negativa de querer someterse al escrutinio de organismos multilaterales y su rechazo a las recomendaciones de las instancias de derechos humanos que han fortalecido los señalamientos de que en el país se ha consolidado un estado policial represivo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.